Muy bien, vamos a ver uno de los teoremas fundamentales, ahora sí, de la ingeniería mecánica, lo que es trabajo y energía. Este tema es muy importante porque más adelante se van a dar cuenta en sus estudios de ingeniería mecánica que la mejor manera de analizar unas máquinas es a través de este teorema, a través de ver sobre todo la potencia que va a tener una máquina se realiza a través de este teorema. También nos sirve también para saber qué tan eficiente es una máquina, sobre todo qué potencia le está dando uno de entrada a esa máquina y con qué potencia sale o qué potencia es efectiva de una máquina. Muy bien, para esto vamos a empezar viendo qué es el trabajo. El trabajo es un esfuerzo físico que aplicando una fuerza genera un desplazamiento. En mecánica clásica se dice que una fuerza realiza un trabajo cuando hay un desplazamiento de su punto de aplicación en la dirección de dicha fuerza. Entonces, bueno, pues aquí tenemos esta fuerza y está jalando este bloque y este bloque se está moviendo de izquierda a derecha de manera horizontal. Entonces, basados en el anterior concepto, aunque esta fuerza es la que se está aplicando, en realidad la que está generando el trabajo es solamente la componente de esta fuerza, o sea, F coseno de este ángulo, y lo vamos a multiplicar por la distancia que se movió dicho trabajo. Dicho de otro modo, estamos de dos vectores, estamos haciendo un producto punto y entonces vamos a generar un escalar que va a ser fuerza por distancia, o sea, newton por metro. No hay que confundirlo con newton cruz m o fuerza cruz distancia, que es momento. Muy bien, entonces pues ya habíamos dicho que el trabajo se va a definir F por la fuerza, la fuerza que está actuando, ajá, por la trayectoria, pero nada más tiene que ser la componente tangencial a esa trayectoria, o sea, esta, o sea, F coseno de ¿qué? De teta. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es, bueno, y aparte la trayectoria va a ir desde el punto S1 hacia el punto S2 a través de este arco, ajá, o este vector posición R1 a R2, ¿sí? Entonces, decimos que el trabajo, al ser una trayectoria pues no lineal, podemos decir que el trabajo va a ser F por el coseno de teta, que es la fuerza tangencial sobre la trayectoria, por un arco de S, y eso hay que integrarlos desde S2 a S1, y eso nos va a dar el trabajo que hay desde el punto 2 al punto 1. Muy bien, ahora vamos a ver el caso más sencillo. El caso más sencillo es calcular el trabajo sobre una línea recta. Vamos a ir desde S1, desde S1 desde S1 hasta S2, ¿sí? Y eso lo vamos a multiplicar por F coseno de ¿qué? De teta, aunque la fuerza esté o tenga un ángulo, ¿sí? Entonces solamente va a ser con esta componente que está aquí. Si nosotros sabemos
que f coseno de teta va a ser constante, entonces lo podemos sacar del integral. De este integral lo podemos sacar aquí como una constante y solamente hay que integrar el recorrido de S. Y pues en realidad la integral de esto, de ds, va a ser S2 menos S1. Entonces, bueno, pues ahora va, como ustedes pueden ver, es f coseno de teta va a ser constante y solamente lo vamos a multiplicar por la distancia que se movió en esa trayectoria lineal. Si nosotros graficáramos esto, f coseno de teta contra el desplazamiento s, o sea, quiere decir que la variable independiente es s y la variable dependiente es f coseno de teta, pues nos quedaría de esta manera. El área sería totalmente un ¿qué? Rectángulo, y esta área ¿qué significa que es? El trabajo. Toda esta área que está aquí sería el trabajo. Muy bien, ahora vamos a verlo el trabajo de un peso. El trabajo de un peso, bueno, para verlo o observarlo, vamos a manejar un nuevo eje, el eje Y, y el plano va a estar sobre Z y sobre X, ¿sí? El eje Y es donde está actuando ahorita la gravedad. Aquí está actuando la gravedad en el eje Y. Entonces el peso pues actúa en el mismo sentido, en la misma dirección. ¿Cómo lo tenemos aquí marcado? Nuestro vector del peso, ¿sí? Ok, ahora habíamos dicho que nuestra fuerza por el vector de R, así como está aquí, que va de R1 a R2, ¿sí? Va a ser la diferencial de X1 más la diferencial de DY en J más la diferencial de ZK. ¿A qué nos referimos con la diferencial? Bueno, aquí, aunque no lo tiene en X, en esta figura no lo tiene en X, no lo tiene en Z, sí te lo tenemos en Y. Esa diferencial va a ser Y1 y Y2. Si se fijan, Y2 es más grande que Y1 y lo que nosotros buscamos es cuánto cambió de Y1 a Y2. Entonces, por otro lado, sabemos que la única componente que vale es la que va o se ejerce sobre la trayectoria. La trayectoria solamente cambió de Y1 a Y2 y la fuerza solamente tiene una componente. ¿Cuál es esa componente? O esta componente W, o sea, no tenemos una componente, no tenemos un ángulo entre esta partícula y el eje Y. ¿Sí estamos bien? Entonces, si nosotros hiciéramos un producto punto, el peso está en ¿qué? En J, y también de Y, la diferencial de Y está en J, pero dx y dz no están, dx están sobre el eje Y y dz sobre el eje K, entonces estos se van a volver cero a la hora de elaborar el producto punto. Entonces a la hora de elaborar el producto punto nada más va a quedar W por dy, y dy, aquí como lo tenemos, menos dy, menos el peso por dy, es igual a y2 menos y1. Entonces el trabajo que va de 1 a 2 es y2, es menos el trabajo por y2 por y1. Ahora muy bien, menos w lo pusimos porque de acuerdo a nuestro eje cartesiano y es positivo hacia acá. Vamos a ver qué significado físico tendría esta ecuación, la última ecuación. Dice que hay un trabajo negativo si nosotros vamos de y2 hacia y1. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo si y2 es esta, que es mucho más grande que y1,
pues nuestro trabajo es negativo. ¿Por qué nuestro trabajo es negativo? ¿Mm? Nuestro trabajo es negativo porque vamos en contra de la naturaleza. Por ejemplo, la naturaleza de las cosas es siempre caer, ir de arriba hacia abajo, una cascada cae de arriba hacia abajo. Si nosotros quisiéramos subir el agua de esa cascada, necesitaríamos una bomba. Entonces esa bomba realizaría un trabajo negativo en contra de la naturaleza. Entonces por eso un trabajo positivo es siempre a favor de la naturaleza. Entonces nosotros, si fuera de Y2 a Y1, perdón, de Y1 a Y, perdón, sí, de Y2 a Y1 la partícula, entonces el trabajo sería como positivo, porque ahora sería Y1 menos Y2 esta ecuación, ¿sí? Y2 es más grande, queda negativa esta resta, y entonces menos por menos va a dar más. Pero ahorita nada más estamos analizando el trabajo que va de Y1 hacia Y2. Muy bien, el otro caso que también tenemos es cuando f coseno de teta es variable. O sea, tanto el ángulo como la fuerza van a ser variables y entonces ahí sí tenemos que hacer un integral total. Es decir, esta parte ya no la podemos volver constante y entonces tenemos que hacer un integral de todo este conjunto. Para eso pues vamos a tener entonces una integral de una función y el trabajo va a ser todo el área que tenemos aquí abajo. ¿Sí? Eso es cuando la fuerza y el ángulo son variables y entonces lo tenemos que multiplicar por la trayectoria que tuvo esa partícula. Muy bien, no así por ejemplo de un resorte. De un resorte decimos, al igual que la gravedad, que va a realizar un trabajo, o más bien la fuerza que está actuando sobre esta partícula, sí, la fuerza que está actuando sobre esta partícula va a realizar un trabajo negativo. ¿Por qué un trabajo negativo? Muy bien, tenemos este resorte y nosotros lo estamos empujando contra el resorte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos siguiendo en contra de la naturaleza del resorte. La naturaleza del resorte es tener esta longitud original, pero cuando nosotros vamos presionando el resorte, ¿sí? Por ejemplo, a esta longitud, nosotros ahora vamos a tener una fuerza que está actuando hacia este sentido y vamos a tener otra fuerza que está actuando en este lado, o sea, vamos a tener una fuerza que está actuando en su contra del movimiento. Por eso decimos que el resorte tiene un trabajo negativo con respecto a esta partícula, ¿sí? O sea, esta partícula lo está empujando algo en sentido contrario de ¿qué? De la trayectoria. O sea, mientras la partícula está avanzando hacia acá, ¿sí? Existe una fuerza que está actuando en su contra. Por eso es un trabajo negativo. Para hacerlo, bueno, ustedes ya saben que el trabajo de un resorte es la constante de Hooke, ¿sí? La constante de Hooke por la longitud que el resorte se comprime o este se alarga, porque también hay que entender esto. Por ejemplo, si una partícula estuviera conectada a un resorte, nosotros la jalamos, o esta partícula se está yendo en esa dirección que está apuntando esa fuerza, ¿sí? Hacia esta dirección, pues también tenemos una fuerza que está actuando en ¿qué? En este sentido, o sea, en sentido negativo. Es el mismo caso tanto para compresión como elongación en un resorte. Entonces tenemos que el trabajo es menos K por S, esa es la fuerza,
por ds. Si nosotros integramos, sabemos que k es una constante, entonces sale de la integral. Esta k sale de la integral. Y lo único que hay que integrar es sds. Y ustedes saben que la integral de una función sds sería s cuadrada entre 2. Entonces así lo tendríamos nosotros. Esta integral de S2 a S1 sería un medio de KS cuadrada de la longitud 2 menos un medio de KS1 de la longitud 1 al cuadrado, y esto sería negativo. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a ver lo que es la energía. La energía es un concepto muy difícil de conceptualizar, dar un concepto de ella. Lo que podemos saber de ella es que gracias a ella existe el trabajo, y podemos ver de la energía solamente sus manifestaciones. Por ejemplo, existe la energía nuclear. La energía nuclear, por ejemplo, está en el Sol. Ustedes saben que el Sol es una estrella, y en esa estrella hay pues lo que le llamamos nuestras reacciones nucleares, y lo que nosotros sentimos es, por ejemplo, el calor y la luz de esta energía nuclear. También así nosotros tenemos vida gracias a la energía, pero nosotros solamente sabemos que tenemos energía porque nos estamos manifestando. Por ejemplo, ahorita que estoy hablando o estoy viendo o ustedes que me están escuchando, pues ahí se puede ver la energía. Cuando morimos, pues ya no tenemos energía, y entonces ya no podemos ver ninguna manifestación de esta. Hablando en términos de la ingeniería mecánica, por ejemplo, tenemos un automóvil, le inyectamos combustible, llega una chispa, esta chispa se transforma en energía química, de esta energía química se transforma en energía calorífica, y esta energía calorífica se transforma en trabajo mecánico, y este trabajo mecánico hace que se mueva el coche, y el coche tiene una velocidad, y esta velocidad es la que nosotros llamamos energía cinética, que es la que vamos a ver ahorita en este curso. Las otras energías, como la térmica y la hidráulica, ustedes la van a ver, la manera como se aprovechan en semestres más adelante. Propiamente de cuarto hasta el noveno semestre, ustedes van a ver cómo van a transformar la energía a través de diferentes máquinas. Pero bien, por lo pronto, la energía cinética pues se va a hacer de esta manera. Tenemos una partícula que se está moviendo a una velocidad v. Y vamos a suponer que sobre esa partícula actúan muchas fuerzas, una aquí, otra acá, tal vez una mucho más grande acá, etcétera, ¿no? Pero todas están actuando sobre esa partícula. Y al final la sumatoria de todas esas fuerzas nos va a dar esta fuerza resultante que está aquí. Esa es la sumatoria de todas estas fuerzas, la fuerza resultante. Por eso tenemos aquí esta sumatoria. Muy bien, nosotros habíamos dicho que el trabajo, ¿sí? La necesitamos o lo vamos a calcular en la trayectoria tangencial, es decir, de esta fuerza resultante por el coseno de teta nos va a dar la sumatoria de ¿quién? De las fuerzas tangenciales, ¿sí? Que están sobre esta misma trayectoria. Muy bien. Ahora, nosotros habíamos dicho que también una manera de calcular la aceleración era a través de esta fórmula, que es la variación de la velocidad, pero por la posición, ¿sí? Variación de velocidad por la posición. Entonces nosotros esta aceleración tangencial, la vamos a sustituir con ese derivado y vamos a tener esto que está aquí, ¿sí? Y muy bien, ahora vamos a hacer una separación de variables. Esta ds la vamos a pasar de este lado, de tal manera, más bien de este lado, de tal manera que vamos a tener la sumatoria de las fuerzas tangenciales por ds es igual a m de b. Ahora, ¿qué es lo que nos hace falta? Cuando nosotros tenemos una diferencial, pues lo que nos hace falta para conocer
todo el comportamiento pues es integrarlo. Entonces vamos a tener que la integral de S2 a S1, o sea, ¿sí? Punto 2 al punto 1, ajá, es igual a la integral de mv dv de la velocidad 1 a la velocidad 2. Y entonces otra vez la masa, pues en este caso va a ser constante, y entonces va a quedar b de b. Y entonces la integral de b de b va a ser velocidad al cuadrado entre 2. Entonces ahora sí, la energía cinética va a quedar de esta manera. La velocidad 2 al cuadrado, un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. La velocidad 1 es igual a la velocidad inicial, y la velocidad 2 es la velocidad final de esa partícula. Ahora, nosotros al poner esta ecuación de la energía, la podemos poner en la ecuación de trabajo, y tenemos la ecuación de trabajo-energía, que T1 y T2, ajá, T1 y T2, T1 es esta que está aquí, este término que está aquí, y T2 es este término que está aquí. O sea, es la energía cinética final T2, y T1 es la energía cinética inicial. Si a la velocidad inicial, ajá, vamos a suponer, voy a suponer, ¿no?, que tenemos la partícula que está aquí, y nosotros vemos que va a ir aumentando su velocidad y llega a este punto con una velocidad 2. Una velocidad 2 mucho mayor que la velocidad 1, ¿sí? O sea, la velocidad 2 es mucho mayor que la velocidad 1. Entonces, pues nosotros decimos, ah, caray, tenía una velocidad pequeñita y ahora ya se convirtió en una velocidad muy grande. Quiere decir que sobre ella actuó un trabajo, y ese trabajo está representado en esta parte de esta ecuación. Es decir, que el trabajo hizo que se incrementara la velocidad y obtuviera una mayor energía, esta partícula, una mayor energía cinética. Muy bien, vamos a ver una aplicación de este teorema de trabajo y energía. Muy bien, en este problema lo voy a resolver de dos maneras. Una por la fácil y otra por la difícil. Lo voy a resolver por la difícil porque a mí me gustan, como en la vida, cuando uno realiza las cosas difíciles, las que nos cuestan más trabajo, son las que nos generan mayor felicidad cuando llegamos a su resultado. Muy bien, entonces decimos, tenemos el bloque de 10 libras que se suelta del punto de reposo en A. Aquí tenemos este punto de reposo en A. Ajá, o sea, punto de reposo quiere decir que tiene una velocidad 0. Y dice, determina la compresión de cada uno de los resortes después de que el bloque choca con la plataforma y se detiene momentáneamente. ¿Qué quiere decir? Que pues va a caer este bloque, va a chocar primero aquí, luego se va a empezar a comprimir este resorte, y una vez que pasaron las 3 pulgadas, se va a comprimir ahora este resorte, ajá, se va a comprimir este resorte, y una vez que se comprimieron esos resortes, ajá, el bloque A por un breve instante de tiempo va a tener también otra vez igual, una velocidad que igual a ¿qué? A 0. Cuando choque el bloque aquí, acuérdense, va a tener una velocidad. Dice, en un principio ambos resortes no están alargados. ¿Qué quiere decir? Que este resorte no está alargado, no presenta ninguna fuerza. Dice, suponga que la masa de la plataforma es insignificante. Quiere decir que, pues, por ejemplo, si chocara aquí y no fuera despreciable esa placa, pues seguiríamos contando ahora con la masa de esa placa, pero este no es el caso. Muy bien. Primero hay que ver los parámetros de inicio y final. El primer parámetro de inicio es este, o sea, los estados de inicio, hay que ver los estados de inicio. Y aquí en este estado sabemos que la velocidad del bloque es ¿qué?
0, pero sabemos que tiene una altura 5, ¿sí? Entonces así lo vamos a considerar, ese es su primer estado, porque acuérdense que el peso también genera un trabajo. Luego, cuando llegue aquí, sabemos que el bloque va a tener una velocidad, pero no sabemos cuál es esa, entonces la vamos a encontrar. Y Y2, o sea, en el punto 2 aquí, va a ser igual a 0. Entonces, aplicamos la ecuación de la energía, sabemos que la energía cinética al inicio, o la velocidad de inicio es 0. Entonces, acuérdense que la masa es 10 entre 32.2, o sea, porque las 10 libras son 10 libras fuerza, entonces hay que dividirlo entre 32.2, que es la aceleración de la gravedad en sistema inglés. Sabemos que el trabajo del peso es menos 10, ajá. Y esto va a ser de 0 a menos 5, o sea, el estado final es el punto 2, o sea, es Y2, 0. Y1 es igual a ¿qué? A 5, entonces esto, como ustedes les había dicho, va a generar un trabajo positivo. Y eso va a ser igual a la energía cinética final, o sea, un medio, otra vez de la masa, por la velocidad al cuadrado, pero ahora va a ser la velocidad final al cuadrado. La despejamos esta velocidad. ¿Cómo la vamos a despejar? Pues muy bien, los términos que van a quedar van a ser estos. Ajá. Menos 10 por menos 5, aquí lo tenemos. El 2 que tenemos aquí lo pasa multiplicando, aquí lo tenemos multiplicando. El 32.2 que está aquí también dividiendo pasa multiplicando. Y el 10 que está aquí pasa dividiendo. Y como es un término que está elevado al cuadrado, le vamos a sacar su raíz cuadrada. ¿Sale? Y eso va a ser la velocidad. ¿Qué quiere decir? Que este bloque, en el momento que cae en el resorte, va a tener una velocidad de ¿cuánto? Este bloque, justamente cuando cae aquí, va a tener una velocidad de 17.94 pies por segundo al cuadrado. Bien, sigamos. Ahora vamos a ver la segunda parte. ¿Qué es la segunda parte? Bueno, ahora vamos a ver cómo se transforma la energía cinética de este bloque cuando llegó a esta velocidad, ¿sí? En trabajos del resorte. ¿Qué quiere decir? Que cuando se comprima el resorte aquí, ¿sí? Entonces vamos a ver, para empezar, la velocidad inicial que tenemos en el estado 2 es de 7.94 y lo vamos a tener con una altura y. Esa altura y es la altura de que todavía no se comprime el resorte. Para el siguiente estado tenemos que la velocidad 3 va a ser igual a 0 y Y3 es igual a 0, o sea, de acuerdo a nuestro marco de referencia. Si se fijaron, lo cambié en marco de referencia. Antes estaba sobre esta placa, ajá, ahora está aquí. Muy bien, ahora tenemos que Y3 es igual a 0, X1. Ahora muy bien, esos son los estados del bloque. Ahora vamos a ver los estados de los resortes. Para el resorte que tiene el coeficiente K1, tenemos que se va a comprimir, ¿cuánto? Y. ¿Sí? Y para el siguiente resorte se va a comprimir Y menos las 3 pulgadas. Pero las 3 pulgadas transformadas a pies va a ser 3 entre 12, entonces por eso tenemos esta ecuación que está aquí. ¿Sí? Muy bien, ahora las constantes K1 y K2 las vamos a transformar también en libras por pie. Eso lo hacemos haciendo esta transformación que tenemos aquí. 12 pulgadas es un pie, entonces aquí pulgadas con pulgadas se van a ir y entonces 30 por 12 va a ser 360. Lo mismo 45 por 12 va a dar 540. Entonces este es lo que nos va a dar el resorte, 360 libras por pie o 540 libras por pie. Muy bien, ahora vamos a sustituir. Ahora sabemos que ahora sí tenemos energía inicial, energía cinética inicial, entonces vamos a tener un medio por 10 libras entre 32.2, que es la masa, por la velocidad al cuadrado.
Otra vez aquí está actuando el peso, ¿sí? O sea, el peso va a ser menos 10. Otra vez empezamos desde 0, más bien el punto 2 es 0, este es 0, y esto va a tener una altura y, entonces y1 menos y2 es 0 menos y, ¿sí? y1 es y, ajá. Pero también tenemos, aparte del peso, ahora vamos a tener la energía del resorte. La del primer resorte, habíamos quedado que es menos 1/2 de K1, K1 es 360, por lo que el resorte se va a comprimir todo y, entonces va a ser por y cuadrada. Para el segundo resorte va a ser otra vez 1/2 por la constante de Hooke 540, pero ahora este resorte solamente se va a comprimir, ¿cuánto? Nada más esta parte que está aquí, y esta parte que está aquí, este pequeño cachito que tenemos aquí, ajá, va a ser igual a y menos 3/12, o sea, las 3 pulgadas, pero hay que dividirlo entre 12 para transformarlo en pies. Y el estado final, o la energía cinética final, va a ser igual a 0. O sea, justamente aquí se va a poner 0. Seguimos, ocupamos la misma ecuación que vimos anteriormente. Reordenamos los términos y va a quedar esta ecuación cuadrática. Y ya saben, pues tuve que ir con el chicharronero de la esquina, eso sí, ya protegiéndome con la máscara y mi cubrebocas por lo del COVID. Le compré unos chicharrones, y mientras compraba unos chicharrones él me estaba contando de la fórmula del chicharronero, y pues me la pasó, y entonces ahora sí ya pude resolver esta ecuación cuadrática. Y entonces vamos a tener dos resultados. Uno me dio menos 0.4766 pies, que si lo dividimos, más bien que si lo multiplicamos por 12, me va a dar en pulgadas. Y el otro resultado me dio un resultado negativo, entonces por lo tanto lo eliminé. Sin embargo, este resultado negativo sí tiene digamos, un significado físico. ¿Qué significaría que y fuera negativo? Quiere decir que el resorte se elongó 1 pulgada, ¿sí? Porque ahorita, y entonces quiere decir que cuando cae esta partícula, cayó en este resorte, el resorte se comprimió, se detuvo durante un breve tiempo la partícula, y otra vez el resorte saltó. Cuando saltó ese resorte, se elongó esa pulgada, esas casi 2 pulgadas, y tuvo otra vez una velocidad de ¿qué? De 0. Digamos que ese es el sentido físico que tiene ese resultado negativo, pero bueno, ahorita no lo vamos a tomar en cuenta para nuestros resultados. Entonces tenemos que el resorte X1 se comprimió 5.7192 pulgadas, pero a esta Y que está aquí, hay que quitarle las 3 pulgadas. ¿Para qué? Para que nos dé cuánto se comprimió el resorte 2. Entonces llegamos, le quitamos las 3 pulgadas, y entonces ahora sí tenemos lo que se comprimió el resorte 2. Y así lo resolvimos, digamos, de la manera difícil, la manera como le gusta al profesor. Muy bien, vamos a ver la manera, digamos, fácil. Para la manera fácil lo que tenemos que hacer es esto. Miren, el bloque va a partir de este punto 1 a este punto 2, cuando está comprimido. Entonces el bloque va a caer, ¿cuántas pulgadas? 5 más 3 pulgadas, más ¿cuánto? Más y. Entonces la altura que nosotros tenemos va a ser 60 más las 3 pulgadas más y. Eso es igual a 63 más y.
Muy bien, ese es el estado inicial. También el estado inicial es que tiene una velocidad que 0. Ahora muy bien, el estado final del bloque va a ser igual, va a tener aquí una velocidad 0 como está aquí, aquí está el bloque, va a tener una velocidad 0, ¿sí? Y2, si nosotros partimos de nuestro marco de referencia que estaba aquí, ajá, entonces Y2 es igual a que a 0, muy bien. Y por otro lado, sabemos que el resorte X1, ajá, se va a comprimir las 3 pulgadas más ¿quién? Más Y. Entonces aquí lo tenemos. Y el resorte 2 solamente se va a comprimir lo que vale Y. ¿Sí? Entonces otra vez volvemos a hacer primero el trabajo debido al peso, otra vez, menos las 10 libras, menos Y1, ¿a qué es igual? A las 63 pulgadas. 63 pulgadas son los 5 pies que están aquí, ¿sí? Perdón, 60 pulgadas son los 5 pies que están aquí. Para que eso hay que sumarle, ¿cuántos? 3 pulgadas. Entonces por eso queda 63 pulgadas más ¿quién? Más Y. Ajá. Y acuérdense, Y2 es igual a 0, entonces por eso tenemos este 0 que está aquí. Muy bien, ahora, como les había dicho anteriormente, este trabajo es positivo porque va a favor de la naturaleza. Ahora vayamos con el otro. Menos un medio, ajá, vamos a ver el primer resorte, ajá, por la K del resorte que son 30 libras, ajá, más lo que se comprime el resorte. Lo que se va a comprimir el resorte, ¿cuánto va a ser? Las 3 pulgadas, ajá, las 3 pulgadas más ¿quién? Más Y. Y eso hay que elevarlo al cuadrado. Y para el segundo resorte solamente se va a comprimir ¿qué? Nada más se va a comprimir esta parte de Y. Entonces va a quedar menos un medio por la constante del segundo resorte que son 45 libras por Y cuadrada. Otra vez reordenamos los términos. Ahora sí ya no fui con el chicharronero. Ajá, ya me la sabía. Entonces apliqué esa fórmula y otra vez va a quedar Y1, va a ser 2.7197. Pero este Y1, ajá, es este que está aquí. Es lo que se está comprimiendo el segundo resorte, este de 45 libras. ¿Sí? Otra vez, este que está aquí es el mismo significado, se va a elongar el resorte y entonces va a quedar aquí el bloque otra vez con una velocidad 0. ¿Sí? Pero, muy bien, queda ese Y1 regresando, esta Y es esta, es lo que se comprime el segundo resorte o K2, con el resorte con K2. Entonces, para encontrar cuánto se comprime el primer resorte, pues hay que sumarle las 3 pulgadas. Le sumamos las 3 pulgadas que están aquí. ¿Sí? Le sumamos esas 3 pulgadas. Le sumamos la longitud del segundo resorte y otra vez tenemos los 5.71 pulgadas, que es lo que se comprime, y ahora sí el resultado del segundo es este. Y esta es la manera, digamos, sencilla. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es medir el estado inicial y el estado final. ¿Sí? ¿Por qué es el anterior ejercicio? Porque el anterior ejercicio nos da una idea de cómo se transforma la energía, ajá, a la altura, a velocidad, y de velocidad se transforma en trabajo del resorte. ¿Sí? Y entonces, pues si se fijan, no hay falla. Nosotros podemos ir midiendo estados intermedios, o sea, por ejemplo, un estado intermedio aquí, otro acá, otro un poquito antes de que se comprima, etcétera. Y todo nos va a dar al final el mismo resultado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la energía se conserva. ¿Sí? Solamente se transforma. Eso hablando de un caso ideal. Y pues otra vez tenemos, esta es la bibliografía que ocupé. Ahora todo esto está a partir de la página 169. Que tengan un bonito día.